Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Disculpadme porque he estado con un poquito de alergia y parecía, no sé, hablaba así, todavía tengo un poco, pero ya muy poco. Bueno, hoy lo he titulado, tengo que leerlo, El Imperio Romano generó en la Edad Vikinga los primeros reinos escandinavos. Lo he leído en un artículo, me ha resultado interesantísimo. Y solamente decir una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que hasta hace poco, pues casi, por ejemplo, en Londres decían, bueno, en el año no sé qué los echamos a los romanos. Londinium es un producto romano y eso de que los echamos pasa también como los musulmanes en España. Con 800 años aquí ya me diréis lo que vais a echar. O sea, somos nosotros ya ellos. Bueno, pues algo parecido pasaba también en el norte de Europa, hablando que es un lugar quizás el más desarrollado del mundo con la mejor renta per cápita, etcétera, los escandinavos, ¿no? Que hablaban de que nosotros, nuestras runas, cuando sabemos de sobra que las runas son, digamos, alfabeto latino, pues en punta, etcétera, ¿no? Y ahora, de la noche a la mañana, pues están muy orgullosos, están no solamente de su pasado, digamos, de la influencia romana, sino que se están haciendo libros hablando precisamente que el Imperio Romano, a partir de estos mercenarios que vuelven a casa, etcétera, pues digamos, generan la publicidad, las sociedades vikingas, generado la edad vikinga, por decirlo de alguna forma, en los reinos escandinavos, y entonces pues pero es normal, o sea, cuando un país o una cultura está muy desarrollada, pues coloniza porque el resto se mimetizan, porque tienen, digamos, tecnologías más avanzadas, montones de cosas, ¿no? Los romanos tenían un concepto de ciudad que era, digamos, el sumum, ¿no? Donde estaba, yo qué sé, el foro, toda una serie de cosas, y también un concepto de instituciones públicas. Tenían un derecho que yo creo que de Occidente, digamos, los pilares del pensamiento occidental son la racionalidad griega, el pensamiento griego, la filosofía griega, otra el cristianismo y otro el derecho romano. Son como los tres pilares que tenemos ahí. No entro después en revoluciones francesas ni cosas así, esas matizaciones, pero esos tres pilares de la antigüedad están ahí, sí, son los que nos van a articular a todos como sociedad. Y sobre eso quiero hablar porque ha habido un escritor, no sé si noruego, sueco, tiene unos nombres un poco complicados, ¿no? Que ha hecho un libro precisamente sobre esto, que se acaba de publicar, que he leído un artículo y me ha parecido muy pertinente lo que dice. Se ha pasado 6 o 7 años estudiando el tema, esta hipótesis que ha desarrollado, y me parece fantástica, ¿no? Me parece lógica casi, pero durante bastante tiempo ellos han abominado de lo que éramos los ribereños. No sé, como, qué tontería, ¿no? Pues, de alguna forma nuestros ancestros pues como que no los elegimos, las cosas son las que son y punto, y hay que sacarles partido, no desdeñarlas. Bueno, pero claro, cuando se tiene dinero pues se hacen estas cositas. Voy a ver si os lo cuento. El periodo comprendido entre el 180 y el 550 después de Cristo, ¿sabéis? Que la caída del Imperio Romano me parece que es el 472, por ahí. Debería de sabérmela, siempre lo digo. Bueno, es una era, o sea, 380 y el 550 es una era de grandes transformaciones en lo que es Escandinavia, ya sabéis, que es la zona, amigos de América, que es la zona norte de Europa, que hace un frío que te pela, donde las antiguas sociedades tribales se enfrentaron a desafíos significativos y comenzaron a consolidarse las primeras formas de, digamos, reinos organizados. Entonces, hay un libro que se ha publicado, que es lo que os acabo de decir en esta síntesis un poco trapacera, de un historiador que se llama Daphne Skre. ¿Vosotros habéis visto cuando vamos a Ikea y compras una cosa y dices, ¿tú cómo se llama? Le digo, bueno, da igual, silla, se llama silla. Bueno, este historiador ha basado varios años de investigación en diversas disciplinas como la arqueología, la numismática, la runología sí, y las ciencias naturales. Y lo que pasa es que está investigando esta etapa crucial en la historia escandinava. Esto está teniendo mucha repercusión porque hay
una demanda social, por decirlo de alguna forma, como está pasando ahora mismo en Londres, que se están encontrando infinidad de restos de lo que era Londinium y están todos ¡guau! Fascinados. Bueno, pero si es que normal, son sus ancestros, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido, pero también porque ha habido un cambio de paradigma o un cambio de sensibilidad, llamarlo como dé la gana, porque las nuevas generaciones de alguna forma tienen otra manera de mirar la realidad, de afrontar lo que es el pasado. Cada generación reescribe, como decían los formalistas rusos de principios del siglo XX, que de alguna forma los copiaron 60 francés, ¿no? Pues eso, que cada generación tiene derecho a reescribir su historia. Bueno, la expansión del Imperio Romano y sus continuos conflictos bélicos, lo que pasa es que llevaron a la incorporación de guerreros extranjeros que contrataron como mercenarios en sus filas. Y entonces esto le pasó a los escandinavos. Bueno, durante las guerras contra, ¿cómo se llama?, los marcomanos en el Danubio, que eran muy aguerridos, me parece que en el 180 después de Cristo, el emperador Marco Aurelio se vio la necesidad de reclutar mercenarios y echó mano de estos escandinavos que eran fuertotes, organizándolos en unidades auxiliares no ciudadanas, lo que se llamaba en latín auxilia. Debido a la devastación causada por la peste y las bajas en las campañas contra los partos, que los tenían ya que subían por las paredes, que eran también muy aguerridos, o sea, había varias limex en el Imperio Romano que los tenían fritos, que eran por un lado la zona, digamos, del Danubio, el germano, del Rin y todo eso, y por otro los partos, siempre le estaban dando pal pelo. Bueno, total, que se quedaron sin gente, entonces hubo que contratar un número considerable de estos soldados que provenían de las tribus germánicas y escandinavas. Pues ahí estaban ellos, felices. Cuando terminaron la guerra, pues estos mercenarios se licenciaron y come back home. Y, o sea, fueron licenciados y regresaron a casa, al norte de Europa, estableciéndose ¿cómo se llama?, en nuevas tierras fértiles que alcanzaban regiones tan septentrionales, son fuertecicos, como las de Trøndelag en Noruega y Ångermanland en Suecia. Tengo que hacer un parón para decir una cosa. Esta referencia que estoy haciendo no creáis que es gratuita, porque, por ejemplo, Suecia contrata, en España tenemos muchos médicos y buenos, pero claro, no hay sanidad para tanto, entonces estos médicos pues trabajan en el extranjero, ¿no? Y, por ejemplo, en Suecia lo han contratado bastante, en Laponia, porque tiene 3/4 partes o más de su terreno, que es que no vive nadie, vamos, que no vive nadie, que es tan frío todo el año y es tan inhóspito, y estos médicos nuestros y enfermeras, pero más médicos, pues aprenden sueco a la carrera y con unos sueldos estupendos les dan casa y felices como perdices. Quiero deciros que cuando decimos y se ubicaron estos mercenarios en tierras tan septentrionales, tal, pues se ubicaron en una zona con frío que para qué, porque son lugares bellísimos, donde está muy bien conservada la naturaleza. Yo que sé, en el caso de Noruega, los fiordos, en el caso de los suecos tienen miles de islas pequeñitas que son una maravilla, los noruegos también tienen muchísimas islas, o sea, allí la naturaleza es fantástica, con además muchísimos pescados maravillosos, pero claro, todo el año un frío que te pela, ¿eh? Lo dice una de desierto, lo dice una africana. Ellos están acostumbrados, han nacido allí y es maravilloso, pero yo lo pienso y digo, madre mía, 2 o 3 meses oscuros de noche, madre mía, me daría algo. Bueno, prosigamos. Estos veteranos que volvieron, aquí digresiones aparte, estos veteranos que volvieron a casa, pues estos soldados veteranos que estaban altamente organizados porque habían estado luchando en cortes y con experiencia en el campo de batalla y lo que era la jerarquía militar romana, pues resultaron ser una fuerza difícil de resistir para las tribus escandinavas, porque claro, estos venían con una experiencia que para qué, y se hacía lo que yo decía, sí o sí. Bueno, y además de eso, ellos también se mimetizaron con los romanos porque fueron mercenarios, trabajaron para ellos y acabaron pareciéndose a ellos. Bueno, esto es lo que dice este autor en el libro que ha publicado. Siguiendo el modelo de los campamentos romanos, estos grupos de guerreros se estructuraron en bandas lideradas por un señor
con su séquito de leales, inspirados por sus servicios en el ejército imperial. También adoptaron pues muchos tics de la arquitectura y la vida social romana. Ya os he dicho que la ciudad era el compendio de todo ese desarrollo que alcanzó Roma. Bueno, y un claro ejemplo es el complejo residencial de Hope, que es, luego lo pongo en el, ¿cómo se llama?, en el blog, donde se excavó un patio hundido similar a un foro romano, diseñado para resaltar lo que era la grandeza del edificio principal. A su vez, siguieron centros estratégicos como Gulmen en la isla de Fionia. Ahora tengo que leerlo porque no me lo sé. No me lo sé. Es que son impronunciables. Upacra en Escania, Sortemun en Bonjón. Bueno, pues eso. Que se mimetizaron con los romanos. Bueno, en estos lugares lo que pasa es que había aproximadamente 50 guerreros. Formaron comunidades autosuficientes en las que la agricultura fue organizada mediante el trabajo esclavo al estilo de las villas romanas. La llegada de estos grupos guerreros, lo que pasa es que generó unas tensiones tremendas. Eso sigue pasando hoy, ¿eh? Eso sigue pasando hoy. O sea, tiemblan cuando vienen hombres que vienen de una guerra y vienen, madre mía. Bueno, eso generó tensiones con las tribus locales y en lugares menos fértiles la presencia de estos nuevos señores fue limitada, mientras que en las zonas con suelos más ricos se enfrentaron a la resistencia de algunas comunidades autóctonas. Pero la violencia fue la única herramienta utilizada para consolidar su dominio. Claro, venían organizados, un ejército de licenciados. Bueno, con el tiempo lo que pasa es que se establecieron acuerdos en asambleas, se llaman things, donde se negociaron derechos sobre la tierra. Al final acabaron claudicando y organizándose. Y se generaron alianzas entre antiguos habitantes y los recién llegados. Pero el impacto romano no se limitó a la política y la organización social, porque también influyó en la cultura material de estos primeros reinos escandinavos. Bueno, prueba de ellos son los bracelatos, que son condecoraciones, medallones que son inspirados en las condecoraciones romanas, imperiales, y ellos pues las copiaron tal cual. Eran otorgados por los primeros monarcas escandinavos a sus seguidores leales. Estos objetos son inscripciones rúnicas y motivos simbólicos. Eran una forma de reafirmar lo que era la autoridad del rey y consolidar alianzas entre los distintos clanes. El declive del Imperio Romano, lo que pasa en el siglo V, lo que pasa es que marca el punto de inflexión, y las redes comerciales y políticas que unían a Escandinavia con Roma, lo que pasa es que se descompusieron, se desintegraron y obligaron a los líderes escandinavos a buscar nuevas formas de legitimarse, o sea, y también de intercambios comerciales, hombre, se ralentizó y fueron menos, pero siguió habiendo, porque el intercambio casi era imprescindible. Bueno, en este contexto lo que pasa es que surgen las primeras estructuras, ¿cómo se dice?, estatales, con monarcas que adoptan modelos de gobierno inspirados en lo que es la organización imperial romana. Copieteo. El reino de los daneses, que es considerado el primer reino escandinavo, emerge alrededor del 450 después de Cristo, y su monarquía se centraliza bajo los principios heredados de lo que era el Imperio Romano, con un soberano que gobierna un territorio definido y establece su linaje como la única fuente legítima de poder, para variar. Bueno, pues un estudio recientemente basado en análisis de ADN sugiere que este reino se consolidó tras una invasión militar que resultó de la redistribución de tierra entre los soldados y sus familias desplazados a parte de la población anterior. Así, el periodo comprendido entre 180 y el 550 después de Cristo es una era que está totalmente llena de conflictos y cambios, y que lo que pasa es que sienta las bases de los reinos escandinavos medievales. Y la influencia romana no solo es que transforma la manera que tienen estos pueblos de organizarse y de organización política y militar,
sino que también deja una huella profunda, indeleble, en su cultura y cosmovisión. Pues sí, a medida, por fin por fin lo entienden, lo han estado negando, hasta hace nada, a medida que la región evoluciona, los modelos heredados de Roma sirven como referencia para la construcción de la identidad propia y marcan el inicio de lo que es una nueva era en la historia de lo que es el norte de Europa. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.